Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener la exposición de ética y finanzas desde la perspectiva de los stakeholders, que es un encuentro que cuenta con la participación de una destacada invitada académica de larga trayectoria, con muchas publicaciones, participaciones, profesora titular de la Universidad del País Vasco y que ha sido también fellow y ha estado en distintas universidades europeas y de Estados Unidos. Y hoy podemos abordar aspectos tan importantes sobre cómo la ética, ¿no? Y cómo se combina con finanzas, algo que hasta hace muy poco y para algunos todavía sigue siendo como el agua y el aceite. En el marco de la sostenibilidad. Mi nombre es Reinalina Chavarri, para que no me conocen, directora del Observatorio de Sostenibilidad y profesora también de Ética en la Facultad de la Universidad de Chile. Y les quiero recordar que debido a esta emergencia sanitaria, para los que se encuentren o no todavía confinados, estos eventos se están transmitiendo en otras plataformas y por lo tanto, y se está grabando, por lo tanto vamos a dejar un registro de aquello y también decirles que este encuentro se hace en colaboración con la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile. Antes de comenzar, quiero señalarles y repetirles que Leire San José, que es profesora titular en la Universidad del País Vasco, ha tenido una destacada participación y trayectoria, como les decía anteriormente, en importantes entidades del Business Ethics de Europa y con estadías en universidades en Estados Unidos. Importante también para muchos es el destacar que ella trabajó en Reino Unido bajo la dirección de Chris Cawthon en el grupo de investigación Financial Ethics and Governance Research Group, en un periodo importante de su vida profesional. También vamos a tener un segundo momento después de su exposición con académicos de la facultad, con Teodoro Wygotsky, que es director también de empresas, Mauricio Jara, académico en finanzas corporativas y director de posgrado, y Soledad Echevarne, también académica del Departamento de Administración de la FED. También quiero comentar que para todos quienes están interesados en estas temáticas, se pueden conectar los datos para que puedan informarse sobre los cursos que hay sobre estas materias y las distintas formaciones que ustedes podrían obtener a través de ellos. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta primera instancia en esta temática y esperamos que sea un gran aporte para ustedes. Para finalizar, invitamos a Leire a su presentación y luego damos paso a comentarios de los académicos y posterior recepción de las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat. Muchas gracias. Leire. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a todo el equipo por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir con vosotros pues, lo que hemos ido trabajando y elaborando durante pues, bueno, muchos años, ¿no? Voy a utilizar unas transparencias, pero en el momento que consideréis, pues podemos parar, podemos cambiar a otros temas o podemos conversar, o si no, pues bueno, esperamos luego al finalizar. A ver si consigo compartir contenido. Estoy intentando compartir, pero no sé compartir mi pantalla, entiendo, pero no me lo permite. Lo tengo en gris. Sí, tarda un momento. Aparentemente no veo que haga nada. Ah, me están dando ahora que soy presentador, ¿no? Ahora. Pantalla 1. Te están autorizando. Sí, ahora ha sido autorizada. Ahora veis mis mails. Espera. Ahora pongo ya la presentación y listo. Ahora sí, ¿verdad?
Pues nada, lo que comentaba, agradecer muchísimo la invitación a poder compartir con vosotras todo lo que hemos ido investigando y abordando durante todos estos años. En este momento, pues dirijo un grupo de investigación que le hemos denominado siempre Ética en Finanzas, ECRI, Ética en Finanzas y Valor Social. Precisamente abordamos dos temas que han acabado siendo complementarios. Por una parte, los temas más relacionados con la ética y el área de las finanzas, y en segundo lugar, pues esos aspectos más de cuantificación, incluso de monetización del valor social en las organizaciones. En mi presentación no voy a abordar ese segundo tema, pero si luego tenéis interés, pues encantada de también poder contar qué es lo que hemos ido haciendo, dónde, cómo, por qué, etc. Tenemos siempre una serie de cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de ética en las finanzas. La primera de ellas, y la que creo que todos hemos tenido, es ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de la ética en las finanzas? ¿Por qué es importante y para qué es importante? Luego, posteriormente, pues ya abordamos algunos aspectos concretos y entonces es lo que os voy a ir contando. Los aspectos sobre la banca ética, sobre las microfinanzas, incluso sobre la banca islámica, si es ética o no es ética. Y pues más actualmente si existe esa parte, ese aspecto, esa perspectiva ética en las... Es cierto que toda crisis es inesperada, como hemos tenido, como estamos ahora, ¿no? En esta situación de COVID-19, totalmente inesperado, crisis que no hemos podido predecir. De hecho, considero que las crisis son crisis porque no pueden llegar a ser nunca previstas previamente. Entonces tenemos una serie de índices y el otro día me encontraba en un tribunal en una posición y precisamente pretendían hacer eso, ¿no? Pretendía utilizarse distintos índices, el de Euromoney, por ejemplo, para ver el riesgo país que existe para predecir esos riesgos, pero ciertamente pues parece imposible, ¿no? Es como cuando se decía o tenemos la hipótesis de que todos los cisnes no son blancos y de repente, pues bueno, aparece ese cisne negro y falsa nuestra hipótesis. Realmente en eso se fundamenta muchas de las situaciones, de las perspectivas que tenemos. Yo esto lo relaciono totalmente con lo que es las finanzas. Hace 10, 15 años nadie hubiera dicho que había esa conexión entre ética y finanzas. Precisamente por eso pues me gusta muchísimo siempre contar la experiencia de cómo en el año 2009 pues hice un trabajo sobre la ética en la gestión de tesorería en aquel momento y bueno, fui premiada por ello. Unos años más tarde escuchaba en el Fondo Monetario Internacional a Christine Lagarde y decía algo que os cito literalmente: hemos utilizado el sistema financiero para la conveniencia del ser humano y no lo contrario, pero realmente es una cosa, un sistema que creamos nosotros para nuestro bien, para nuestra sociedad y sin embargo al final pues, acabamos de muchas formas utilizándolo de forma maliciosa, incorrecta, sin una normativa, sin perspectiva, quizá muchas veces muy cerca de los problemas o de la línea hacia lo legal, pero jugamos ahí siempre o a veces con esa perspectiva del beneficio propio, ¿no? Cuando hablamos de ética siempre tenemos que recordar en qué consiste y en este sentido pues podemos decir que es un conjunto de principios o códigos de comportamiento, reglas básicas, parámetros. Así es como llegamos a definirlo y supongo que muchos de vosotros lo conocéis, incluso sois profesores de estas temáticas. Tenemos razones para tener conflictos éticos y es así, no hay problema. Tenemos intereses contrapuestos, solo tenemos que alinear esos intereses, establecer cómo podemos salir mejor, en mejores situaciones todos nosotros. Y cuando hablamos de ética, pues cómo no, ¿con qué lo relacionamos? ¿Cuáles son esos principios, esos códigos, esos comportamientos deseados? Por un lado tenemos el tema de la veracidad, que realmente estemos diciendo lo que es, que seamos honestos, que digamos toda la verdad, íntegros
que significa que no nos vayamos a comportar según nuestros intereses, según la situación, de formas diferentes. Tenemos que tener respeto hacia los demás y, por último, pues justicia, o todos ellos son de sentido común. No decimos casi nunca nada raro, nada fuera de lo corriente. Sí que es verdad que cuando pensamos en ética en finanzas ya igual nos hemos ido metiendo en estos temas y hemos conseguido que ese oxímoron que decíamos, o como Reina Linda nos comentaba, el agua y el aceite, pues estamos consiguiendo interconectar. Y esa perspectiva mucho más financiera, mucho más clásica, mucho más fundamentada en el egoísmo, en la racionalidad egoísta, pues al final pueda llegar a tener cabida otros conceptos en esta línea y en estos comportamientos, como decíamos. Sí que es verdad que luego todo esto depende de la situación, depende del momento, depende de las salvedades, porque tampoco podemos llevarlo todo al extremo. Aquí vamos a abrir distintos debates. Solo he dejado ahí una serie de cuestiones, no pretendo responder a todas ellas, pero pues bueno, pueden surgir algunos debates. No las voy a leer. Sí que tenemos que tener en cuenta que a veces lo llevamos todo al extremo, ¿no? A esa perspectiva mucho más imperialista, podemos decir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Nuestras condiciones, nuestros comportamientos no pueden llegar a ser exclusivamente universales y tenemos que ver siempre el contexto general. Por eso decía yo la temática esta de lo depende, ¿no? En qué situaciones podemos hacer salvedades y tenemos que establecer una serie de normativas amplias, no universales y que siempre vayan a llegar a funcionar. Por eso, esa perspectiva moral individual y colectiva pues tienen que estar alineadas y poder interconectarse. Cuidado siempre con las justificaciones, porque a veces incluso nosotros mismos nos acabamos autoconvenciendo, ¿no? Pero lo puedo hacer porque como no es realmente ilegal, no es realmente inmoral, ya me puedo justificar. ¿Es para el bien del individuo o es por el bien común también? Si es que así todos ganamos. O como no me van a descubrir, pues no importa mis comportamientos. Tenemos que intentar evitar todos ellos. En esta línea, y un poco entrando en alguna de las materias, sí que tenemos los objetivos de desarrollo sostenibles y uno de ellos, por ejemplo, lo puedo llegar a alinear muchísimo con los temas financieros o éticos, ¿no? Perdón, no sé si estás con imagen, pero estamos en negro en la pantalla, o yo por lo menos. ¿Estamos con imagen o no? Yo veo la imagen. Ah, perdón, ya. Teodoro, Mauricio, sí. Sí, perfecto. Sí. Luego puedo compartir con vosotros, si queréis, las transparencias, si alguien tiene interés. Decía entonces que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos, por ejemplo, es promover el crecimiento económico. Bueno, ya estamos suponiendo que tenemos que estar en una economía de crecimiento. Vamos a dejar ese tema un poco al lado, ¿no? De lado. Sí que me interesa más la segunda parte, dice sostenido, inclusivo, sostenible, tener empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todo ello. Y aquí es donde sí que todos esos aspectos éticos que previamente no eran tenidos en cuenta, que podíamos tener un crecimiento de cualquier forma, desmesurado, y porque probablemente el único factor diferenciador y objeto de análisis pues llegaba a ser ese crecimiento en cuanto a rentabilidades económicas sin tener claramente en cuenta cuáles eran las repercusiones. Todo esto yo creo que ha cambiado. En esta línea, y volvemos un poco a la definición, lo hago rápidamente. Voy a explicar una serie de investigaciones que he ido realizando y os las voy contando. Una de ellas era considerar en qué consistía. Y aquí yo hago dos diferenciaciones, pero luego podemos comentar o puedo hablar sobre otras perspectivas. Nosotros aquí lo que acabamos concluyendo es que existían dos formas
da igual qué término utilizáramos, ¿no? Entonces nosotros hemos utilizado una ética en las finanzas que era más relacionado con los principios éticos en las finanzas más tradicionales. Entonces tenemos las finanzas, pero luego podemos plantearnos, ¿y es ético lo que hemos hecho? Tenemos principios éticos, tenemos un código ético para el pago, tenemos una serie de características o normas cuando utilizamos, por ejemplo, las preferentes, que son unas acciones concretas que tenemos en España que luego llegaron a ser pues mal utilizadas y mucha gente fue repercutida negativamente por un cambio de legislación, pero claro, todo ello estamos hablando de las finanzas tradicionales y entonces acabamos viendo esa perspectiva ética. Eso no es exactamente lo mismo que lo que nosotros hemos denominado, aunque la terminología a mí no me importa mucho, puedo aceptar otras terminologías, sería ya las finanzas éticas. Y es que el propósito, el objetivo, la creación de esa área, de esa situación financiera, de esa herramienta financiera, precisamente ha sido un propósito ético. Lo hemos desarrollado con ese planteamiento. Y aquí es donde tenemos la banca ética, por ejemplo, o las propias microfinanzas. En esta línea, pues hacíamos un análisis, esto lo cuento rápido, para ver un poco la diferencia entre lo que se estaba publicando, porque muchos de nosotros somos académicos, pero luego el interés real no va acorde, va con bastante retardo, diría yo. Entonces, muchas veces tenemos muchos trabajos y ahí vemos lo que está marcado en azul, pues sería lo que dan importancia a los expertos. Hicimos un análisis Delphi con 22 expertos y ellos decían pues qué era lo importante y sin embargo todavía no había temas publicados. Veréis ahí el primero de ellos es sostenibilidad, pero esto ha cambiado totalmente. Esta investigación yo creo que la hicimos en el 2018, estamos hablando hace 2 años, quizá fue en el 2017 y eso sin embargo pues ha cambiado drásticamente. Somos de tendencias, entonces vamos cambiando de un lado a otro. Como conclusiones en esta investigación, son 2 conceptos diferentes y así lo veían también los expertos. Luego igual no estaban de acuerdo totalmente con lo que es la definición concreta que dábamos ni tampoco con el término, pero sí que existían 2 diferentes perspectivas. La inclusión de la ética debe darse de forma general en el core del área financiera y no tanto como algo marginal, algo alternativo, algo posibilístico y ya está. No, no, no. Tiene que integrarse en las finanzas. Es relevante en muchos aspectos y relacionado, y así lo habéis ido demostrando en la conversación que hemos tenido previamente, con la sostenibilidad, con la creación de valor para los stakeholders, la diligencia profesional, y es posible hacer un mapa. Y en todo esto, pues bueno, estamos intentando recoger todas esas perspectivas en un libro precisamente de ética en finanzas, un handbook, que está editado por Springer. Y aquí es donde todavía nos podemos hacer muchas otras cuestiones. Y lo que he venido yo a contaros hoy, pues es algunas de los resultados de las investigaciones que hemos ido realizando. Preguntas muchísimas tenemos. Intentamos dar soluciones, porque aquí, mucho más que buscar problemas, yo creo que el objetivo del académico y probablemente también del profesional es buscar soluciones, ver cómo podemos dar cabida a ciertas cosas. Una de ellas, y la principal, era precisamente cómo incluir la ética en el área de las finanzas. Y eso es lo que llevamos haciendo, pero desde distintos ámbitos. En esta línea, entonces, como decía, habíamos hecho 2 diferenciaciones. Uno era relacionar las finanzas éticas, y de esto hemos hecho varias investigaciones. Uno es la banca ética, las microfinanzas, y ahora os cuento. Intento ser breve con las explicaciones y las conclusiones que nos ha llevado y, sin embargo, tenemos otro ámbito que serán las finanzas o la ética en el área de las finanzas, que luego llegaremos. Aprendemos entonces con los resultados de la investigación también, así lo quiero pensar. No quiero pensar que solamente escribo para académicos, quiero escribir para la sociedad. Y a veces igual no conseguimos publicar en las revistas top de mayor impacto, pero sí que tienen bastante impacto y sobre todo impacto y contribución a la sociedad. Entonces, una de las primeras investigaciones que realizamos fue
sobre la banca ética. Precisamente nuestra pregunta era tan simple o tan compleja como, ¿pero realmente la banca ética es diferente a la banca tradicional? ¿Qué hace? ¿Qué dice? En su colorario decían que ellos realmente eran transparentes, colocaban todo su activo en éticos sostenibles, daban diferentes garantías y también decían que eran muy participativos. De esta forma teníamos dos variables en cada uno de las visiones, ¿no? En el activo decimos que eran transparentes y colocaban el activo en temas sociales o éticos sostenibles, y en el pasivo eran participativos, dejaban a los stakeholders tomar decisiones y además llegaban a un público muy diferente porque sus garantías eran diferentes en comparación con la banca tradicional. ¿Cuáles fueron los resultados? Hicimos un análisis con toda la banca ética europea. Como veis, no es un gran número, con lo cual podíamos hacer uso de toda la población, y lo comparábamos también con la banca tradicional. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con la banca tradicional y la banca ética, esa comparación, solo pudimos hacer el análisis sobre la transparencia, para ver si realmente eran transparentes, porque ese dato lo cogíamos directamente de sus cuentas. Cuando ya intentábamos indagar el activo, ¿dónde está? Yo invierto dinero en una entidad financiera y ¿dónde está exactamente ese capital que he invertido? Pues ya eso nos perdíamos. En la banca tradicional era imposible encontrar, incluso si preguntábamos no se sabía dónde estaba. Sin embargo, en la banca ética sí que lo hacían bastante mejor. Así todo, no eran perfectos. La escala es del 1 al 10 y lo que estáis viendo, pues bueno, es que el que más puntuación logra es un 5,7, un aprobado un poco alto, con lo cual todavía hay mucho que hacer. Tenían entonces mucha diferencia en transparencia, en colocación de activo también se diferenciaban y hacíamos ratios y hacíamos diferenciaciones y daban diferencias significativas, pero en la participación y en las garantías pues no había diferencia. Aquí tenemos sobre la banca tradicional, que hemos hecho más de una vez y en muchas tesis y tesinas hemos analizado qué está haciendo la banca tradicional. Creo que cada vez más, estos son los resultados de aquel momento, sería 2011. Luego hicimos una réplica en 2017 y prácticamente quedaba parecido, pero sí que es verdad que vemos que la banca tradicional está acercándose a lo ético y a lo sostenible, y tienen informes GRI, tienen reputación, tienen transparencia. Así todo, cuando llegamos a ahondar, a analizar explícitamente dónde está ese activo, no llegamos a conocerlo, exactamente dónde se están haciendo esas inversiones. Sus activos en ocasiones se clasifican, y es verdad que hacen clasificaciones y porcentajes, pero nunca nos dicen explícitamente en qué tipología de proyectos sociales o éticos. Sí que lo hacen en un porcentaje, en aquello que tienen interés, pero no en la totalidad del activo, con lo cual pues la transparencia, aunque tienen todos los sellos y todos los ratings les dan perfectos, pues desde nuestra perspectiva aún queda mucho por mejorar en la banca tradicional. En la banca ética, pues bueno, significativamente son mucho más transparentes. Es importante para su activo la colocación de actividades que coinciden con su objeto social y ético. Entonces sí que hacían un esfuerzo muy grande, intentaban dar toda la información posible, pero como habíais visto antes, pues no llegaban al máximo. Sin embargo, en los otros dos aspectos no había diferencias. No tenían garantías explícitas, ni avales, ni otro tipo de avales colaterales o comunes, y no existían evidencias de que su participación fuera muy diferente. También hemos hecho estudios sobre las microfinanzas. En este caso, lo que hemos analizado es la eficiencia económica y social. ¿Por qué? Bueno, pues porque queríamos saber si realmente esa paradoja de los costes sociales se aplica en las microfinanzas. ¿Qué nos viene a decir esta paradoja? Bueno, pues algo tan de sentido común como que lo social tiene coste. Pero eso es así en todas las situaciones. ¿Y qué ocurre con las finanzas, con las microfinanzas en este caso? Pues como veíamos, existía una correlación muy alta entre la eficiencia social y económica, y como veis, si la correlación es alta y positiva, pues al final
poníamos un poco en juego esa paradoja, ¿no? Y no parece que existiera realmente una justificación clara sobre esas diferencias y ese coste que tiene el ser eficiente socialmente. Íbamos más allá porque queríamos saber también si había alguna influencia, algunos determinantes que nos dijeran si mejoraba esa eficiencia social y económica. Y entonces para ello pues utilizamos el estatus legal, el tamaño, el target a quien se estaban dirigiendo y también la antigüedad que tenían. En este modelo al que llegamos, pues veíamos que sí que había ciertos determinantes que podían establecer una eficiencia social y económica diferente. El target es importante, la antigüedad y el estatus legal también. En concreto, como he dicho, la paradoja de los costes sociales se demuestra que los objetivos sociales y económicos pueden llegar a ser compatibles. En las microfinanzas con los datos que analizamos lo eran. La tipología, pues las ONGs y las instituciones financieras que no eran bancarias, pues son más eficientes económica y socialmente. El tamaño no es obstáculo para la eficiencia, al menos no era negativo. Y las jóvenes microfinancieras rinden mejor. Y entonces aquí es donde sugeríamos, pues bueno, que las maduras, las que llegan ya a un tiempo trabajando, pues relajaban o parecía que acababan relajando sus objetivos más sociales y éticos, con lo cual, pues bueno, teníamos que estar un poco atentos, ¿no? Y las dificultades de trabajar con personas de bajos ingresos era pequeña, no suponía ningún problema para la eficiencia social o para la eficiencia económica, de lo cual, pues bueno, nos alegramos mucho. Como los académicos sabrán, a veces las investigaciones llegamos a resultados que nos vienen muy bien o que esperamos y otras veces justo lo contrario. También ese ratio, el que contaba de la banca ética, lo aplicamos a la banca islámica. Se denomina Radical Affinity Index. Bueno, tenemos aquí en el 2014, utilizando la Banscope, utilizamos una muestra, aquí sé que era una muestra pequeña, pero aleatoria, 20 bancos islámicos, porque aquí queríamos saber, ¿y la banca islámica, esta es ética o no lo es? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a aplicar el mismo ratio, el Radical Affinity Index, que habíamos desarrollado nosotros. Entonces, de nuevo, tenemos esas 4 perspectivas. Transparencia, dónde colocan el activo, si tienen garantías diferentes y si tienen una participación muy diferenciada. Como veis aquí, los máximos pues llegan solamente al 4,1, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vemos que utilizando, sí que hicimos una adaptación, porque la banca islámica, pues bueno, tenía otros objetivos sociales o éticos que podíamos considerar también como máximos o válidos. Así todo, pues que vemos que los bancos islámicos no son tan éticos como los bancos éticos propiamente, no implementan estrictamente requisitos sociales ni éticos de la Sharia, pero solo es una señal para advertir sobre la necesidad de redirigir a algunos bancos hacia el camino. Sí que les puede servir y parece que así lo indicábamos, ¿no? Se centra más en actuaciones religiosas y el financiamiento comercial e inmobiliario pues parece que puede ser más importante para ellos. Pasando ahora a la segunda de las perspectivas, decíamos que hemos diferenciado siempre entre una que es más, hemos creado una herramienta, un sistema, una entidad bancaria, pero desde el inicio ya, desde cuando surge esa innovación, podemos decir, o esa creación es ética en sí misma. Sin embargo, luego tenemos la otra perspectiva y es, bueno, pues tenemos la banca tradicional, tenemos los departamentos financieros y ahora vamos a ver qué perspectivas éticas tenemos en ese ámbito. A esto le hemos denominado la ética en las finanzas tradicionales. Y aquí tenemos otra vez 3 niveles diferentes. En este ámbito no hemos trabajado tanto, pero bueno, os puedo contar algo. Por un lado, entonces, tenemos la gestión de las entidades o en las finanzas corporativas, en las empresas. Aquí podríamos estar hablando de la ética en el pago a proveedores. Y de esto sí que he hecho algunos análisis para ver si esa maximización del beneficio que en todos los libros venía claramente, intenta por todos los medios pagar cuanto más tarde mejor, pues parece que tiene un problema ético.
porque fundamentamos todo en esa racionalidad egoísta, porque fundamentamos todo en que podemos tener un contrato y ahí podemos ser libres, pero luego sí que existen distintos poderes, existen distintos niveles a la hora de negociar entre lo que son los proveedores y los clientes. Y entonces ahí es donde podemos llegar a tener distintas situaciones éticas a la hora de la negociación y a la hora entonces de las decisiones, con lo cual la ética aquí también tiene cabida en las finanzas corporativas. Cuando hablamos de las instituciones financieras, en esta segunda línea, en este segundo nivel, estamos hablando de la gestión, por ejemplo, de los salarios, ¿no? De las diferencias salariales que pueden tener en las distintas entidades financieras, en los distintos estadios, incluso las cláusulas de contratos que pueden llegar a tener. Y por último, en el tercero de ellos, estaríamos hablando de la ética en los mercados. Aquí hablaríamos de nuevo, o podríamos relacionarlo más con la maximización del beneficio, esa racionalidad en la que pues parece que los mercados sí que llega a funcionar. Podemos decir que los mercados se han creado, son algo más abstracto, es más etéreo y entonces, pues bueno, funcionan desde la perspectiva más financiera, les hemos preparado para que funcionen, para que ganen. Entonces, cuando estamos personas detrás de los mercados, eso no llega a funcionar, pero en el mercado en sí mismo y en los modelos más globales, pues parece que eso llega a ser la regla por la que pues vamos analizando las situaciones o vamos determinándolas. Algunos objetivos generales para proporcionar una evaluación crítica del funcionamiento de las empresas. ¿Para qué nos puede servir? Decíamos, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede servir la ética en las finanzas? Pues para la adquisición y reestructuración de la financiación. Y en esta crisis, pues se verá de nuevo, ¿no? Entonces volvemos una y otra vez a ver cuáles son las redistribuciones que hacemos, cuáles son los objetivos que marcamos, cómo distribuimos lo que tenemos. Entonces la ética tiene mucha cabida en todas esas decisiones. Capacitación necesaria porque existe también una profesionalización o debemos ser profesionales y dentro de esa ética profesional pues debemos de incluir todas estas medidas, todos esos principios. También para los rendimientos de los negocios, pero ahora ya estamos estableciendo los que no tienen que tener exclusivamente ese rendimiento económico, sino también hemos incluido la triple bottom line y entonces estamos incluyendo también la perspectiva ética, sostenible, medioambiental. La empresa ya no se debe exclusivamente a su capital, sino que se debe también a la sociedad. Y ahí es donde entran todos los stakeholders en los cuales, pues bueno, muchas veces nos sentimos identificados y también pues nos tienen que dar explicación de qué y cómo están haciendo y ahí es donde igual puede entrar el tema que os comentaba anteriormente sobre el valor social. Es una fórmula que estamos desarrollando para poder también dar legitimidad a las organizaciones y poder explicar qué están haciendo además de lo económico o aparte de lo económico, dependiendo cuáles son los objetivos de cada una de las organizaciones. Y por último, calidad en la gobernanza. Claramente la ética, pues bueno, la honestidad, los valores, la justicia, debe de plasmarse claramente en la gobernanza de toda entidad. Las investigaciones más novedosas, esta no está publicada aún, está en revisión en una revista, pero sí que teníamos interés también sobre la ética en las fintech. Para eso igual nos fuimos alejando un poquito, ¿no? Y al final lo que acabamos haciendo es revisar muchas páginas web y en estas páginas lo que queríamos ver, aquí el problema que encontrábamos con las fintech es que cambia radicalmente la situación, o así la veíamos nosotros. Estoy encantada de poder conversar y ver otras perspectivas, pero lo que claramente veíamos era que las personas como que se diluyen, desaparecen. Incluso la banca está tendiendo a esa situación, a la pérdida de la relación humana. Con lo cual, ¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo vamos a incluir esa perspectiva ética en algo que es totalmente instrumental, en algo que es una herramienta? Y por eso veíamos, bueno, pues a ver las páginas web de las diferentes fintechs
si nos dan más confianza, ¿en qué nos vamos a fijar si yo soy un cliente para usar una u otra? ¿Qué diferencias tienen? Y por eso, pues establecíamos o analizábamos una serie de criterios, el de la reputación, el de la calidad de la información, qué tipo de información. Es que, claro, no voy a hablar con nadie, nadie me lo va a contar. Hasta ahora, en las entidades bancarias, cuando hacíamos los análisis éticos, pues cuando habían vendido cualquier producto que luego hemos acabado determinando que no lo hacían bien, era porque la persona que teníamos delante, el profesional, pues no lo había hecho correctamente. Pero ahora, claro, estamos delante de una máquina, con lo cual la página web es su carta de presentación. Aquí tenemos también, o podemos incluir, el tema o la perspectiva de la regulación, que todavía pues siempre vamos un poco por detrás, el riesgo. El precio parece que determina también, o puede ser una variable que pueda determinar cuál es la fintech que más nos convence y si realmente son inclusivos o no. Establecíamos distintos niveles y luego lo que hacíamos es validarlo con un pool de expertos académicos y profesionales. Porque, pues bueno, era algo que habíamos valorado nosotros a través de la revisión de las páginas web, pero luego queríamos también ver si realmente eso correspondía a la confianza que nos daban las fintechs y, por tanto, podíamos decir que algunas fintechs son más éticas que otras por la información, la transparencia, por cómo lo están haciendo. Veis ahí un poco los resultados que nos daban en porcentajes, eran inclusivos el 73%, la reputación era más o menos la misma en todas las que habíamos visto, sí que la gran mayoría están regulados, o al menos eso dicen sus páginas web, etc. Conclusiones. Es un nuevo paradigma, el de la tecnología y las finanzas. La reputación es un componente que incide de forma importante y positiva en la confianza de los usuarios. La calidad de la información del sitio web nos va a influir positivamente en la confianza. Según lo que vayan a decir, vamos a confiar o no. Pues como antes hacíamos en la persona, pues ahora nos fiamos de las páginas web. Y la regulación parece que puede llegar a ser clave. Nos fiamos de aquellas que están reguladas o de aquellas que así lo indican. Y ya por último, os cuento solamente el del Moral Compliance Model. En esta línea pues he dirigido una tesis doctoral que está a punto de ser defendida y alcanza lo que hemos denominado como riesgo moral, moral hazard. ¿En qué consiste? En que en toda organización, sea financiera o no, aquí estamos ampliando un poco más el contexto, es que tomamos decisiones, las personas de las organizaciones, pero muchas de las decisiones que tomamos afectan a terceros de forma negativa y a nosotros, sin embargo, pues bueno, de forma positiva. En ese sentido, pues parece que no somos conscientes muchas veces de las pequeñas decisiones que tomamos, pero que luego acaban perjudicando negativamente a terceros. A nosotros quizá no nos vayan a perjudicar. Entonces, hemos desarrollado un modelo. En este modelo, y solo voy a incidir en algunos aspectos, pues esto requiere un mapa de riesgos morales. ¿Tenemos riesgo moral en la organización? Lo hicimos utilizando un análisis de caso, una mutua del País Vasco, y aunque al inicio nos decían que ellos que no, que todo lo hacían por el bien común, por el bien de todos los stakeholders, que estaban muy preocupados, pero luego se fueron dando cuenta que muchas de las actuaciones que hacían sí que suponían un riesgo añadido para terceros, pero ellos no eran conscientes de ello, con lo cual estaban pues muy contentos de poder identificar cuáles eran esos riesgos y sobre todo intentar ver cuáles eran los catalizadores que lo hacían posible, cuáles eran los parámetros que realmente permitían que se asumieran esos riesgos o mejor dicho, que se indujeran esos riesgos a terceros. Una vez establecer ese mapa, en qué situaciones y por qué se da, pues bueno, se tiene que integrar en la organización y para ello, pues integran lo que es los códigos éticos, integran un comité de ética, porque ellos analizan todos los riesgos, el compliance legal y fundamentado en la gestión de riesgos, pero nunca habían tenido en cuenta los riesgos morales. Porque no son situaciones ilegales, son totalmente legales, pero con una serie de comportamientos que afectan a terceros sin que
se puedan a dar cuenta. Y entonces, pues querían integrarlos también como un riesgo más. Para ello, pues como veis en esta transparencia, hacemos una matriz y vemos que los 4 catalizadores serían el de la información, el de la temporalidad, el del poder y el de la reciprocidad o el de la confianza. Y por poner algunos ejemplos, pues, no sé, indicar la posesión de certificaciones ocultando información relevante sobre el alcance cuando dicha información no ha sido solicitada pensando que el hacerlo puede perjudicar a la mutua, o no informar de la misma forma a todos los clientes de los derechos y obligaciones que tienen por estar asociados, o tomar decisiones de denegaciones o extinciones de prestaciones. Entonces son situaciones, como veis, muy concretas, no grandes perjuicios, pero sí que comportamientos que ellos los habían considerado como admisibles por cultura organizacional, por falta de preocupación, y entonces los iban a empezar a tener en cuenta. Para ello, como veis, algunos de las herramientas han sido el mapa de riesgos, ver dónde y por qué ocurren, la formación para los trabajadores y directivos también, han trabajado de forma conjunta todos a mismo nivel, la comisión de ética, las medidas de detección, dónde, cuándo y qué se va a hacer, y entonces han establecido un mapa como lo hacen con cualquier otro riesgo, pero ahora estamos hablando de riesgos morales y las reacciones hacia esos riesgos. Y por mi parte, pues nada más, creo que he consumido algo más de tiempo, pero ahora yo creo que tenemos el momento para conversar de este o de cualquier otro tema que os parezca bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire, por tu presentación. Yo creo que es importante algo que señalaste, que es como la transición de la ética en las finanzas a las finanzas éticas. Yo creo que ahí hay un corte que no es solamente conceptual, sino que es una noción de justicia, de prudencia y de toma de decisiones. Y valoro mucho eso porque creo que está muy bien planteado. A partir de ahí, el desarrollo de tu presentación creo que le da mucha fuerza a ese argumento. Bueno, también quiero invitar a los profesores, no sé, Soledad Echevarne, para dar paso a los comentarios vuestros a la presentación de Leire. ¿O partes tú, Mauricio? Como quieran. Sí, si quieren parto yo. Bueno, muy buena presentación. Gracias por invitarme. Mi nombre es Mauricio Jara. Veo que hay gente que conozco en el público. Bueno, mira, en general yo quería dar un poco más de contexto de por qué la ética puede ser interesante en las finanzas y específicamente en el mundo corporativo y específicamente en el mundo donde se toman decisiones en finanzas, ¿ya? En general nosotros a lo largo de la historia hemos asistido a distintos tipos de crisis que se originan principalmente por comportamientos que pueden venir desde la banca hasta la empresa. Hemos tenido historias de casos emblemáticos como, no sé, ¿cómo se llama? Enron y tipos de empresas que generalmente toman comportamientos que se arrancan un poquito de lo que es lo que se podría decir generación de valor social. Lo digo de valor social porque no solamente apunta desde una perspectiva de los accionistas, sino que generalmente de la sociedad en general. Hasta, no sé, la última crisis financiera que tuvimos de la banca, que también tuvo un componente que es relativamente ético porque se encontró una falla de mercado y básicamente se aprovechó esa falla de mercado para poder ahondar un poquito más en beneficios privados económicos, ¿ya? Y desde esa motivación de la toma de decisiones, en la historia también han surgido una serie de códigos que apuntan un poquito a regular o a sugerir cierto grado de responsabilidad social de la empresa. Por ejemplo, no sé, lo primero que surgió en Inglaterra, el código, no me acuerdo, el año 90 y algo. Cadbury, informe Cadbury creo que se llamaba. Y apuntaban principalmente a que las empresas deberían tener algún tipo de conducta
de manera de alinear intereses entre accionistas, acreedores, stakeholders y la sociedad en general. Ya después, no sé, por ejemplo, en España apareció el Código Conte el año 2006, también en Estados Unidos, a raíz de Enron, surgió principalmente las armas de South Lake, luego vinieron otras leyes, principalmente de disclosure, principalmente apuntando a que las empresas deberían emitir la mayor cantidad de información de manera de mantener la forma más transparente hacia el mercado y mantener un cierto grado de credibilidad, y de manera también de atenuar ciertos comportamientos que pueden surgir desde un entente, como se podría decir, entre los que toman decisiones, los que participan en el mercado y toman decisiones, los que analizan la empresa y todo eso, ¿ya? En general, desde ahí en adelante han surgido una serie de códigos y regulaciones. No sé, está Gabriela Clidio ahí, que es profesora nuestra, que va a hacer un ramo de ética en el Magíster en Finanzas, el full time nuestro de la FEN. Y también principalmente desde un punto de vista de la ética que debería tener un analista financiero al momento de poder más o menos realizar transacciones o dar sugerencias al mercado y todo eso, ¿ya? ¿Por qué es importante la ética en general? Porque básicamente estos códigos, ¿y por qué menciono estos códigos? Porque apuntan a un tema de comportamiento, ¿ya? Desde un punto de vista más regulatorio a un punto de vista un poquito más de información voluntaria, ¿ya? Lamentablemente siempre está el espacio para poder tener un cierto grado de discrecionalidad, ¿ya? Y ese grado de discrecionalidad apunta principalmente a la motivación que tiene Leire en realizar sus estudios, principalmente, es cuánto de esa discrecionalidad principalmente se puede utilizar para poder diferenciar distintos comportamientos entre lo que ella llama banca ética y no ética, y comportamientos desde el punto de vista corporativo, en general, en tomar decisiones que potencialmente podrían transgredir un poquito lo que son las cláusulas de un comportamiento de buena conducta dentro de tanto desde un punto de vista de los distintos stakeholders como de los accionistas. Y cuando uno habla de los distintos stakeholders, Leire lo dijo bien claro, hablamos desde también inclusive los proveedores, los compromisos de pago, el manejo de caja y todo ese tipo de cosas que impactan no solamente a la gestión de tesorería de una empresa en particular, sino que a todas las empresas que participan dentro de este entorno en la cual la empresa desarrolla sus actividades, ¿ya? En general es un tema interesante porque si bien es cierto, es bastante variado y uno lo puede observar desde distintos puntos de vista, siempre se apunta a una cuestión importante, y es preguntarse cuáles son las mejores conductas y cómo nosotros podríamos aliar intereses para poder que en general exista un comportamiento adecuado que genere mayor valor social y mejor crecimiento económico. Nosotros, por ejemplo, cuando uno podría tender a pensar que mientras más responsabilidad social tengo, potencialmente el entorno en el cual yo desarrollo mi negocio opera de mejor manera, ¿ya? Y en general hay mayor crecimiento económico y tengo mejor bienestar social ya en distintas dimensiones, ya sea, por ejemplo, no solamente económico, sino que también social y educacional. Por ejemplo, si yo invierto en investigación y desarrollo como una empresa grande, quizás potencialmente voy a tener un comportamiento relativamente ético porque el entorno en el cual yo opero va a crecer en una cultura de un conocimiento más avanzado y va a generar mayor valor agregado en el largo plazo, ¿ya? Bueno, es que en general son esas como las dimensiones que uno podría abordar desde mi conocimiento. No se escucha, Reinalina. Gracias, Mauricio. Bueno, diste varios puntos ahí y yo no sé, Leorie, si tú puedes hacer después, retomar algunos contrapuntos o hacer algunas reflexiones sobre lo que dijo Mauricio, y damos paso ahora a Teo o Soledad. ¿Estás ahí? Sí, estoy yo acá. Sí, ya, Soledad. Ya, gracias. ¿Dejamos a Teo después o prefieres sí. Teo? Teo, ¿tú? Bueno,
Sí, mejor dejemos a Teo, después al final cierro yo. Perfecto. Primero, muchas gracias, Reinalina, por la invitación y a Leire por su excelente presentación. Mira, quisiera aproximarme al tema desde una base más económica y recordar de que lo que andamos buscando desde el punto de vista de la economía y el bienestar social es maximizar el bienestar social. Y para ello buscamos identificar aquellos precios y cantidades que permiten maximizar el excedente del consumidor respecto del productor. Y ahí está la esencia del tema, que estamos hablando de precios, de mercado, cantidades, de equilibrio. Y resulta que el mercado no es un mercado eficiente, no es un mercado como lo dice la literatura, que cumpla condiciones de ser humano racional, transparencia en la información, infinitos productores y consumidores, y una serie de condiciones que solo permiten fundamentar que las funciones de oferta y demanda sean continuas y derivables para identificar puntos máximos o mínimos en las curvas de costo y de utilidad. Lo que en realidad nos encontramos es que los precios son una proxy, una mejor aproximación a lo que realmente ocurre en el mercado. El mercado hace lo que el mercado hace. El modelamiento busca una aproximación a él. Y entonces se diseñó hace muchos años atrás una forma de evaluar las iniciativas, los proyectos, que se denominó evaluación social de proyectos. ¿Y qué es lo que contempló la evaluación social de proyectos? Se contempló internalizar las desviaciones que la economía privada no contemplaban al hacer su evaluación. Y uno de los conceptos es justamente corregir el precio de mercado por el precio sombra. Que un precio sombra es el ajuste que tiene que contemplar un precio privado para internalizar las externalidades positivas y negativas que está haciendo respecto de su medio, su entorno. La tradicional es la contaminación, por ejemplo. El precio no está internalizando el efecto contaminador que el producto o servicio está realizando, o a su vez puede tener un efecto positivo el producto o servicio respecto de una comunidad. Entonces, hay un grave problema porque ¿cómo poder cuantificar e incorporar en un Excel que me calcule el valor presente neto de un proyecto o que me lleve a la contabilidad registros para el cálculo ya sea del balance financiero o el económico o incluso el tributario? ¿Cómo voy a ir al funcionario público que me calcula los impuestos a hablarle de que, mire, mi ingreso sombra en realidad es menor y por lo tanto me cabe una tasa impositiva menor por mi gran contribución social? Él me va a decir, mire, escriba un bonito paper y publíquelo donde quiera, pero a mí me paga el impuesto que corresponde de acuerdo al Excel. Entonces, no funciona el asunto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? De que el sistema tradicional de reflejar precios privados que están ocurriendo en el mercado no son capaces de internalizar aquello que no se refleja en las transacciones cotidianas, día a día, pero que estamos siendo cada vez más conscientes que no están siendo reconocidas. Quisiera, para terminar, solo señalar un ejemplo que
fue incorporado en el consenso de Copenhague, que me tocó estudiar años atrás, escribí un paper al respecto, en qué es lo que ocurre con evaluaciones de proyectos en las cuales el efecto es transgeneracional. Bueno, ustedes saben que si yo aplico cualquier tasa de descuento, cuyo efecto se va a producir a mi nieta, que hoy día tiene 6 años, bueno, el valor presente de 30 años, 40 años, 50 años, por muy grande que sea el número, va a ser prácticamente cero en la evaluación hoy día. Tanto de beneficio como de un valor negativo. Y por lo tanto, la relevancia respecto de mitigación o promoción resulta insignificante. Bueno, en esta convención de Copenhague del año 2004 se llegó al convencimiento de que la evaluación privada de proyectos transgeneracionales, la tasa de descuento a considerar debiera ser cero. La tasa de descuento de proyectos transgeneracionales debiera ser cero. Su impacto es como si pegara el efecto hoy. Y pucha que sería distinto la toma de decisiones si esa fuera la consideración para evaluar iniciativas de proyecto. Quisiera decir de que hay bastante conciencia respecto de aquello que no estamos internalizando en la contabilidad, ni en la evaluación de proyectos, ni en la toma de decisiones. El gran desafío es monetarizarlos y el gran desafío es que los actores que toman decisiones de financiación, evaluación de empresas, inversión y compra de bonos y acciones estén conscientes de ello. Muchísimas gracias, Leire, por tu excelente presentación. Gracias, Teodoro, como siempre, provocando la discusión y poniendo temas tan importantes. Efectivamente, el no tener una monetarización clara no permite internalizar estos otros efectos y en la evaluación de los proyectos se refleja muy bien y claro, al final del día el funcionario pues, hace el checklist de lo que tiene que hacer, ¿no? Y no validar esto y yo pienso que eso también impacta en otros actores que están asociados a la organización, donde el aumento de conciencia va cada vez haciendo más exigible esto. Así que muchas gracias, luego vamos a volver posiblemente a ti y a tu propuesta. Profesora Soledad Echevarne. Sí, gracias, Reinalina. Bueno, voy a tomar un poquito de lo que planteaba Teodoro y comparto también en la importancia de ver cómo se puede esta contabilidad social llevar a la práctica. Yo creo que es un tema muy desafiante y yo creo que eso da para que Leire en otra oportunidad nos venga a contar un poquito más respecto a eso, que fue lo que yo estuve también indagando y me llamó mucho la atención. Tradicionalmente estamos, ¿no es cierto?, evaluando proyectos a futuro. Digamos, bueno, ¿cuál es el impacto que este proyecto tiene, esta inversión que voy a hacer a futuro? Que eso tiene que ver un poco con la evaluación social de proyectos, que desde años atrás, ¿verdad?, se ha estado tratando de ajustar con los precios sociales en los distintos proyectos. Pero yo quiero retomar lo que planteaba Leire en uno de sus trabajos, que tiene que ver con esta contabilidad social, que en el fondo, ¿cómo lo estoy haciendo hoy día? Porque yo como proyecto me comprometía que iba tener una responsabilidad social, ¿no es cierto?, a futuro. Pero una vez que yo he hecho andar el proyecto, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que tú planteabas, Leire, que te ayuda también a tomar decisiones de gestión. O sea, información que a mí me ayude, mientras estoy tomando decisiones estratégicas, a saber cómo lo estoy haciendo. Y ahí, ¿verdad?, valoro lo que tú planteabas respecto al valor social de mercado, el valor de no mercado, que son los stakeholders, ¿verdad?, y el valor emocional.
y cómo poder tener y aspirar a esos indicadores, ¿verdad? Que podamos hacer benchmarking y poder comparar las empresas. Eso es un tema muy, muy relevante, creo yo. ¿Ah? Así que creo que eso queda pendiente para otra presentación. Y respecto a las inversiones de impacto y doble impacto, que es un tema que en Chile está partiendo, la banca ética está partiendo. Tenemos el desafío que el 2022, creo, va a partir el primer banco ético en Chile. Así que buena noticia que tus investigaciones efectivamente han comprobado que al menos son más transparentes, que al menos los activos los invierten en un impacto de doble o triple impacto, como le llaman ellos. ¿Ah? Y en ese sentido, yo creo que los jóvenes vienen con otro switch. Yo creo que los jóvenes están esperando que las empresas midan esto, están esperando ellos trabajar en empresas con propósito. Y de ese punto de vista, ¿verdad? Estamos, creo yo, pasando de la inversión tradicional a la inversión de doble impacto. Y ni siquiera hablemos de impacto responsable o sostenible, sino que inversión de impacto donde el foco del negocio, ¿verdad?, tiene que ver con el impacto social, mi negocio, y por externalidades se producen retornos financieros, ¿no? Pero los estudiantes, los jóvenes están pensando hoy día trabajar en empresas con un propósito y generar emprendimientos con propósito, donde el ADN de la empresa es el concepto de crear un impacto social o ambiental. Y que por ser un buen negocio además es atractivo y tiene un retorno. Entonces yo creo que hay un tremendo desafío también en las escuelas de negocio y cómo nosotros estamos formando a los estudiantes, a los futuros gerentes o emprendedores que van a estar, ¿verdad?, con esta... De hecho, vienen yo creo con una idea distinta, están ansiosos también de que en las escuelas de negocio se forme con esos énfasis. No sé, ustedes también me gustaría saber cómo lo están haciendo, Leire, en la universidad, si están haciendo énfasis en estos temas. Así que eso un poco, pero también como escuelas de negocio tenemos un tremendo desafío y yo creo que los jóvenes, con el nuevo switch que tienen, nos van a exigir cada vez más estos temas. Así que hay que prepararse además. Eso como comentario. Gracias Soledad. Bueno, claro, nosotros somos un stakeholder muy importante para los negocios, para las empresas, para la sociedad, y también tenemos que hacer lo nuestro. Hay una pregunta, Leire, gracias Soledad, hay una pregunta, Leire, para ti, de Sebastián Balmaceda. ¿No será que la aplicación de los modelos de ética se hace principalmente por motivos de prevención de riesgos corporativos, legales o financieros? Bueno, primero agradecer a todos los comentaristas y también a ti, Reinalina, por los comentarios y los agradecimientos. En esta línea, primero, pues bueno, intentando responder un poco a Sebastián, señalar cómo, pues bueno, realmente nunca sabes cuál ha sido el propósito de todos estos modelos, de todas estas situaciones, cuál es el germen, ¿no?, de por qué se hace, ¿no? La realidad es que si esto mejora, como bien decía también Teodoro, y esto supone una mejora para todos, pues casi hasta perdono, ¿no? ¿Por qué ha sido, no? ¿Cuál ha sido el propósito, como decía Soledad, ¿no? Ojalá que realmente el propósito y la intencionalidad no sea tanto paliar esos riesgos financieros o riesgos legales, que es a priori lo que siempre nos ha preocupado, y sí que ese cambio de mentalidad todavía nos va a costar, sobre todo pues a los más mayores. Y entonces un poco en línea con lo que ya incluías, Soledad, era y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están preocupados. Pues por supuesto que sí. En las escuelas de negocio cada vez se están intentando implantar más. Y de hecho mi universidad es una universidad pública, con lo cual estamos un poco más alejados o no tenemos por qué estar tan cercanos a esos temas más éticos o más sociales. Y así todo, pues tenemos una serie de... les han llamado equipos estructurales, que consiste en que gente de distintos departamentos, distintos ámbitos, estamos unidos en grupos para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenibles, a las empresas con propósito, a lo que es la monetización del valor social, más bien al impacto social, ¿no? Aunque luego lo que nosotros hacemos o lo que a nosotros nos preocupa más es llegar a esa monetización. Pero como veis estamos ya estructurándonos de forma diferente para dar respuesta. Otra cosa es que técnicamente cómo conseguimos tener los grados y posgrados, pues eso va mucho más lento. Entonces van apareciendo títulos propios relacionados con estos temas, con economía circular, con sostenibilidad, etcétera,
pero igual no tanto los grados se adaptan a ellos. Sí que las asignaturas las vamos, en las propias asignaturas vamos implantando todos esos temas que hemos ido comentando. Pero bueno, todavía hay un porcentaje muy alto, la mayoría de los profesores pues están dando ciencias clásicas y como nos comentaba Teodoro, pues nos hablan de los mercados, de los precios, de cómo la oferta y la demanda funciona y que todo funciona con información similar, cuando realmente, pues bueno, sabemos que no es así. Sí que un poco al hilo con lo que quizá os podía preocupar era en cuanto a la monetización del valor social. Por supuesto, nosotros, como os comentaba antes en privado, es una de las líneas que tenemos y que nos está interesando más, porque también la demanda es la que nos está exigiendo, ¿no? Un poco seguir en ello. En ese sentido, por una parte tenemos esos valores de mercado y entonces eso aparece dentro de la contabilidad, ya está transaccionado, pero como decía Teodoro, pues que eso no es suficiente, lo que transaccionamos exclusivamente es una parte y encima muy pequeña normalmente de las organizaciones. ¿Qué es lo que hemos podido llegar a decir? Pues una organización con un beneficio económico negativo de 200.000 euros, tener un valor social de 90 millones de euros. Entonces, ¿veis la diferencia? Vamos, increíble. ¿Por qué? Porque es que en todas las organizaciones y sobre todo en aquellas con un propósito muy social es que no transaccionamos prácticamente nada de lo que hacemos. Eso no significa que no realices actuaciones valoradas y valorables por los diferentes stakeholders. Esto nos viene un poco al hilo de que si consiguiéramos que las organizaciones comenzaran a valorar todas esas actividades sociales que no se transaccionan, pero son importantes, pues luego a la hora de establecer los proyectos, no tanto igual proyectos a futuro, todavía eso nosotros no lo hemos trabajado tanto, pero sí que, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto en el cual estamos intentando incluir los temas de valor social en la toma de decisiones en las licitaciones públicas, en la contratación pública. Entonces, ya sí que empezamos un poco a ver qué potencialidades tiene. Aquí en España, al menos, todas las decisiones se hacen por precio. El precio es lo que incorpora todo. Entonces, ¿a quién vas a escoger? Al que tenga menor precio con el mínimo de condiciones. Pero claro, ¿qué es lo que vemos? Que luego las organizaciones bajan los precios como sea para conseguir la licitación y luego entonces pues despiden a trabajadores, tienen problemas a la hora de dar servicio, etcétera, etcétera. Con lo cual, necesidad es que hay que valorar no solamente el precio, sino que tenemos que valorar también cómo van a dar ese servicio, cómo lo están haciendo, qué tipo de empleados tienen, qué otras actividades van a realizar. Eso todo es valor de no mercado. No vamos a pagar por ello, pero sí que existe. Y luego teníamos el tercero, que yo creo que ya ha aparecido en algún momento, que lo ha comentado Mauricio, creo que es la parte esa más de emocional, ¿no? Tenemos una parte de los códigos, de la parte más voluntaria, pero también esas mejores conductas, esas situaciones, por qué nos sentimos a gusto, por qué queremos estar con esa organización y con otra, pues todo eso también tiene un valor mucho más difícil de monetizar. Entonces todavía tenemos mucho que aportar y que hacer. Gracias, Leire. Y le pondríamos un poco más de complejidad a la conversación si ponemos los temas ambientales, ¿no? O sea, ¿cómo entra eso dentro de esa gran ecuación, ¿no? Lo que significa muchas veces la descapitalización de lo natural dentro de los costes, ¿no? Y cómo muchas veces también, vía precio, se reducen esos costes por tipo de consideración. De cambio climático, que es un tema que nos queda. El otro tema que me parece importante para ir finalizando. Ojo que los... que esos Diga, costos no Mauricio. están tan alejados de lo que estábamos hablando antes, del tema más sentimental, como dice Leire. Cuando uno hace una pregunta de investigación, que era como el foco del seminario, principalmente lo que uno intenta preguntarse es qué condicionantes, desde un punto de vista un poquito más abstracto, afectan
a los principios éticos, buen gobierno, de responsabilidad social. Pero también hay un punto común que sí pasa a un tema de costos, que es la información, ¿ya? Y básicamente cuando uno habla de principios de buen gobierno e información voluntaria, que principalmente uno evalúa cuando se hace investigación cómo la información voluntaria impacta cuestiones relacionadas con la ética y la responsabilidad social. Claramente hay un tema de costo y claramente mientras más información exista, menos costo hay de información asimétrica respecto a una inversión, ¿ya? Y claramente uno puede evaluar de mejor forma un proyecto que sea social vía teniendo más volumen de información. Eso es algo que hay que mencionar de manera de conectar estas dos cosas que uno puede ver desde un punto de vista muy abstracto a lo más aplicado que comentaba Soledad y Teodoro, finalmente. Eso. Bien. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias ya por la hora, por el tiempo, tanto en el País Vasco. No sé si estás en Bilbao. Estás en Bilbao, ¿no, Leire? No, ahora estoy en Castro Urdiales, está cerquita. Vale, vale. Y de Chile, hora de comer, de mediodía, yo creo que hemos tenido una excelente participación tuya, ya te digo, es la primera de muchas, seguramente lo dijo Mauricio, Soledad, y de conexión, digamos, entre tu universidad y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que también hay que decirlo es pública. Por lo tanto, agradecer tu presentación, tu tiempo, tu dedicación, la buena conversa de ideas, de queda de las brechas. Me voy yo, en lo personal ya y profesional, con esto del cambio de sentido, ¿no? de las finanzas, ir hacia finanzas éticas. Y ahí creo que tenemos una deuda grande y tenemos necesidad de estudiar mucho más, sobre todo me hago cargo acá en Chile, sobre esa dimensión. Agradecerte también la facilidad de poder contactar contigo, pero también de podernos provocar con varios pendientes que nos quedan acá en nuestra facultad, con nuestros alumnos y con los stakeholders que participan en el mundo de las finanzas. Me quedé con el tema de las bitcoins, ¿ya? Pero que eso daría para otro. Eso da para esas son todas preguntas. Eso ya. Y cierre con una pregunta que nos manda Claudia Girón. ¿Es verdad que hay que integrar el conocimiento económico al conocimiento ambiental y social? Dice como aseveración más que como pregunta. ¿Te das cuenta que es un tema de mucha complejidad en un mundo tan volátil, donde todo es tan cambiante? Quiero agradecerte, agradecer a todos los asistentes, a Teodoro, a Mauricio, a Soledad, por habernos acompañado también en esta sana y necesaria conversación, y invitarlos todos también a que un negocio y visitar sus páginas y los cursos que tenemos. Él también propuso uno ahí en el chat suyo, que nos nutramos y que nos formemos, porque también nosotros tenemos que pasar por update en este mundo, ¿no? Todos. Entonces, gracias por eso, una vez más. Sí, muchas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Gracias a vosotros. Gracias a todos, suerte, gracias y un buen día y un abrazo, Leire. Igualmente, muchas gracias. Adiós.